no hay amor más grande que Jesucristo. Amén. Y en esta noche quiero compartir algo que posiblemente ustedes lo han venido escuchando hace mucho tiempo. Y es el tema de lo que nosotros podemos llamar, y me acuerdo también de un programa muy antiguo que salía por radio que se mencionaba como un título, un llamado a la conciencia. Y hoy yo quiero hablar de eso, hoy quiero hablar de conciencia, pero quiero hablar de conciencia que honra o conciencia que deshonra. ¿Y qué puedo decir? Cada ser humano, independientemente de la cultura, de la raza, de la etnia, de nuestras costumbres, digamos de nuestros trasfondos, tienen conciencia. Y nuestra conciencia viene siendo la parte de nuestro espíritu humano, ese espíritu que Dios depositó en nosotros, que nos dice cuando hemos hecho algo mal y cuando hemos ofendido a Dios y cuando hemos ofendido a otras personas. Porque nosotros tenemos que revisarnos. Porque hay algo de que tenemos que tener claro, y es una pregunta que surge para que podamos meditar en ella. ¿De qué manera podemos saber lo que Dios justifica o aprueba? ¿De qué manera podemos saber lo que Dios rechaza o condena? Y eso lo miro yo como la función de nuestra conciencia. En otras palabras, es hacernos saber cuando pecamos, es hacernos saber cuando normalmente le hacemos mal al prójimo. Y por eso el Señor nos enseña en la palabra de que tenemos que perdonar, tenemos que amar a nuestro prójimo. Yo miro la conciencia y lo configuro, de pronto lo ilustro, como una alarma con sensores de movimiento que suena o se enciende cuando hay movimientos inusuales, no acostumbrados. Estos movimientos van a ilustrar que o estás mal con Dios o estás mal con el prójimo. Pero también se queda en silencio cuando nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios. En una de las devocionales encontraba que la conciencia también viene siendo como una señal de advertencia, como cuando nosotros se nos enciende algo para advertirnos de una manera muy especial. E investigando, miré que la palabra conciencia proviene del latín conscientia y obviamente del griego sunedeisi, que en su equivalente latino traduce como syneidesis, el cual podemos traducir, de acuerdo al Nuevo Testamento, que significa más que un simple tener conciencia de. Y esto incluye temas de juicio moral sobre la calidad buena o mala del acto consciente. Pero también encontramos que es una propiedad, con otro significado, del espíritu humano, de reconocer en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones lo que posiblemente nosotros podemos experimentar. Y específicamente lo dice que tenemos que aprender a ver en nuestro conocimiento interior el bien y el mal. ¿Y esto por qué lo empiezo a dar esta introducción, amados? Porque si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar la palabra conciencia determinada en el Antiguo Testamento. Pero sí hay unas percepciones importantes que Dios lo ilustra en cada acto. Mire, por ejemplo, por ponerle esta observación. Si nosotros empezamos a escudriñar la palabra, nos damos cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. La pregunta es, ¿qué les redarguyó a ellos hacer esa acción? Si bien sabemos que estaban en el Edén, desnudos,
inocentes. Pero, ¿qué los obligó cuando escuchó la voz de Dios a esconderse? ¿Saben qué? Algo que Dios depositó en nosotros cuando sopló aliento de vida. Ese algo que nos alerta para que nosotros podamos responder conforme a la circunstancia donde nos encontramos. Yo con esto meditaba y nosotros vemos de pronto en caricaturas, en películas, que siempre sale un muñequito blanco y un muñequito rojo. Y ustedes saben que el muñequito blanco le ponen la aureola y ya saben lo que le ponen al muñequito rojo, los cachitos y el rabo y el trinche de paso. Y vemos cómo estos dos personajes que se muestran caricaturescamente tratan de mostrar el bien y el mal que puede estar en la humanidad, o simplemente la circunstancia para sentirnos avergonzados o hacernos sentir satisfechos con lo que nosotros podemos hacer. Y algo que seguí mirando, y el Señor me llevaba a Levítico, y en Levítico veo que las personas que hacían, no existía la expresión de conciencia, pero sí había ofrenda de expiación de pecados. En Levítico, las personas que pecaban contra Dios, las personas que pecaban contra los seres humanos, tenían que presentar una ofrenda de expiación, sea un cordero, una paloma, harina, aceite, tal como está contemplado. Y esto motivaba a tener una conciencia buena, una conciencia limpia ante los actos impuros que se podía presentar el ser humano. Y con esto el Señor manifestaba, y yo entre la meditación miraba algo, mis amados, y es que el Señor traía en mí algo que quiero de pronto que usted lo analice conmigo. Una de las palabras que el Señor Jesús frente a la ofrenda es cuando Él hace un comentario y lo tiene escrito en Mateos, en el capítulo 5, versículos 23 y 24, en donde normalmente dice, y voy a parafrasearlo, si tú vienes al altar a traer una ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con esa persona. Pero presta atención a lo que está diciendo. Él se acuerda de alguien que tiene algo contra mí. No me acuerdo yo de lo que yo tengo contra él, sino que alguien tiene un problema, una situación contra mí. Y algo muy hermoso cuando le dice, deja tu ofrenda y entonces vuelve y reconcíliate con él. Nosotros hemos venido tratando con toda la iglesia el tema del perdón, el tema del arrepentimiento. Y a veces podemos traer ofrendas contaminadas porque nuestra conciencia no nos permite discernir realmente cómo está mi relación con Dios. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que hay cosas que se mueven en nuestro corazón, hay como señales que se mueven en nuestro corazón que nos hacen redarguir, que nos hacen que el corazón se turbe. Y eso es lo que el papel de la conciencia hace en nuestras vidas. Muchas veces hay dolor, muchas veces hay sufrimiento y como tal esas acciones van a transgredir esos límites morales. Hay algo que también miraba en este paseo que Dios me decía, mira cómo se turbó el corazón del rey David cuando le cortó el manto al rey Saúl. Todos conocen esa historia. Y la historia nos habla que cuando Saúl estaba persiguiendo al rey David, el rey David se metió en una cueva a dormir y ahí estaba David. Y dice que cuando lo vio, las primeras personas empezaron a decirle que aprovechara y matara al rey Saúl y tomara venganza de todas esas persecuciones y todo ese mal que le estaba enfrentando.
Y él lo que hace es que entra a la cueva con mucho cuidado y corta el manto del rey Saúl. Cortó la orilla del manto, dice la palabra. Eso está en Samuel capítulo 24, versículo 5. Pero más adelante, cuando él hace eso, dice la palabra que se turbó su corazón. Y eso da pie a mirar cómo actuamos nosotros cuando hacemos algo que Dios me está diciendo, no lo hagas. ¿A usted no le ha pasado que comúnmente algo tan sencillo, consciente o inconscientemente, se pasó un semáforo en rojo? ¿Qué le dice su corazón? Usted se alegra. Algo hay en su corazón que le debe de redarguir. ¿Ya? O cuando de pronto accidentalmente usted viene y coge algo que no es suyo. Una de las críticas en las oficinas que se dan es que dejen de estar cogiendo los lápices y los papeles para cosas personales de los hijos. ¿No le redarguye el corazón eso? Otra de las cosas y me pasa a mí constantemente cuando quieren que uno lo asesore en alguna parte contable o financiera, porque Colombia se ha acostumbrado a que los mejores contadores sean los que más evadan impuestos. Y cuando uno dice no, y aquellos de pronto que en un momento dado compran sin IVA, porque sale más económico, algo debe de estar. Si usted es cristiano, algo debe de estar moviéndole en el corazón. Dios nos puso la conciencia para que nosotros podamos llevar esa senda y no salirnos de los caminos a los que Él dispuso en nuestras vidas. Por eso digo que es como una alarma. Uno cuando hace lo malo, cuando está cometiendo muchas circunstancias que Dios advierte en su palabra, Proverbio tiene alarmas como usted no tiene idea. Advertencia de sabiduría. Y por eso, asumiendo lo que el rey David hizo, que dice que su corazón se turbó y se llenó de dolor, porque Saúl era el rey, era un rey ungido, y él no quería desobedecer a Dios. Y yo encuentro luego más adelante, y es algo que es bueno que nosotros todos los días, mis amados, usted le diga a Dios tal como Él lo manifestó en el Salmo 39. Y yo quiero que usted conmigo lo diga conmigo. Dígale a Dios dígale de esta manera: Dios, examíname todos los días nuestro corazón. Examíname todos los días nuestros pensamientos, así como nuestro camino, porque si hay perversidad y ofensas, perdónanos. Es algo que nosotros tenemos que tener presente, porque como dice, consciente o inconsciente, nos podemos equivocar y podemos estar haciendo algo de manera imprudente. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, vamos a ver algunos versículos acá. Todos se van a dar cuenta de esta palabra que es muy hermosa, pero también muy conocida. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 7 al 11. ¿Ya lo tienen? ¿Me hacen saber un gozo, por favor? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno,
vete y no peques más. Llama la atención en el versículo 9, cuando Jesús, me imagino con esa paciencia que lo caracterizaba y viéndolos a todos los ojos, les dice a todos los fariseos y a todos los escribas que aquellos que estén libres de pecado, que tiren la primera piedra. ¿Qué hacemos nosotros con muchas personas? Vivimos tirándole piedra, vivimos acosando, vivimos justificando y sobre todo, ¿qué hacemos? Nuestra conciencia nos lleva a que podamos nosotros mirarnos por dentro a ver si estamos limpios o estamos sucios. Porque muchas veces lo que hacemos es que no vemos el tronco que está en el ojo de uno, pero sí vemos la varita que está en el ojo del otro. Aquí el Señor hace algo muy importante que impactó a la mayoría de estos fariseos y judíos. Cuando los confronta de esa manera y la misma conciencia empieza a redarguirle diciendo, ustedes son más pecadores que esa mujer que está ahí. Esto nos advierte a que nosotros no somos nadie para juzgar. Porque el único que juzga y le dieron derecho es a Cristo. Nosotros aquí en la tierra tenemos que ayudar a que las personas se levanten y salgan de esa postración y no señalarlas y no juzgarlas. Porque posiblemente nosotros estamos en peores condiciones. Por eso hay que decirle a la conciencia que nos hable. Y el que nos habla es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No crean que el hecho de que Jesús estuviera inclinado escribiendo, no sé, porque algunos escritores dicen que estaba garabateando, escribiendo en otro lenguaje, pero lo hacía con el simple hecho de ver la actitud y la reacción de las personas. ¿Cómo actúas cuando ves a alguien que lo están maltratando? ¿Cómo actúas cuando ves que alguien está haciendo lo irregular? ¿Lo dejas que lo maltraten o sigue apoyando? ¡Dale más duro! Dios nos está hablando porque necesitamos tener un corazón como el de Él. Y a usted le debe llamar la atención que dice que los que comenzaron a irse fueron los más viejos y después los más jóvenes. Porque generalmente las personas adultas son las que por lo general siempre son duros de entender las cosas espirituales. Por eso el Señor nos manda que seamos como niños para poder entender las cosas de Dios. Y si Jesús no la condenó a esa mujer que estaba en adulterio, ¿quiénes somos nosotros para condenarla? Y una sola palabra le dijo, no peques más. Esa conciencia que redarguyó a ellos era lo que nosotros llamamos una autocondenación. Porque como hombres o mujeres tenemos que ser conscientes. Ya vimos que el que está en el pecado huye o se esconde por la vergüenza. Porque nos sentimos culpables, nos sentimos que no valemos nada. Y encontramos muchas veces a diversas personas en esa naturaleza. Yo a veces miro que la conciencia tampoco es que sea muy fiable, porque hay personas que son muy sensibles a estos temas. El apóstol Pablo nos da una excelente exhortación sobre las personas que son débiles en la fe o los que tienen un carácter muy débil. ¿Por qué? Porque por lo menos el modo de actuar o nos fijamos en el modo de actuar de otras personas y de pronto nuestro actuar puede hacerle daño a otro. Por eso el Señor siempre nos exhorta que seamos maduros en la fe. O una de las palabras que
y la manera como se defendía Pablo, el apóstol Pablo, es que todos nosotros debemos de aplicar lo que dice Romanos en su versículo, en Romanos en el capítulo 2. Todos deben mostrar esa obra que Cristo escribió en nuestros corazones. Y con eso debemos dar testimonio, ¿verdad? Porque nuestra conciencia debe dar testimonio de lo que usted ha aprendido aquí en la iglesia, de lo que la palabra le ha mostrado en la iglesia. ¿Y qué hacemos? Muchas veces lo que hacemos es justificar, o muchas veces lo que hacemos es que nos acusa nuestro razonamiento o defendemos el razonamiento, pero no actuamos a tomar una decisión que nos permita ser libres o tener la verdadera libertad en Cristo. Algo que me llamó la atención es esa palabra cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos diciendo, mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia junto con ella y acusándolas o defendiéndoles su razonamiento. Comúnmente, ¿qué hacemos como seres humanos? Cuando de pronto nos descubren que hicimos lo malo, nos empezamos a justificar. Empezamos a tener pensamientos para poder quedar bien ante los demás. Pero eso es una falsedad, una fachada. Y ese cumplimiento de la ley lo que nos lleva es simplemente a volvernos ilegales con relación a lo que nos está hablando nuestra conciencia. Y como tal, cualquier hecho que nosotros hacemos no nos traerá paz. Porque cuando usted anda, perdone la expresión, como le dé la gana, desobedeciendo a Dios en todo, hay una condenación. Y esa condenación no le va a traer a usted paz. Asimismo, una de las cosas que me encanta como lo dice el apóstol, y lo está referenciando en Hechos, es que él siempre procuraba, y es el mensaje directo que yo quiero entregarles también en esta noche, él siempre procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque es lo principal que nosotros tenemos que entender. ¿Y esto por qué lo manifestaba? Porque esto de hablar de una conciencia buena, una conciencia limpia y transparente, demuestra las cualidades, demuestra el carácter y los pensamientos que usted tiene del Señor. Y por lo menos cuando él se defendía, porque esta palabra lo expresó cuando se estaba defendiendo frente al gobernador Félix de Roma, se estaba defendiendo frente al sacerdote Ananías y se estaba defendiendo a un abogado acusador llamado Tértulo. Y con toda la disposición y la llenura del Espíritu Santo, le dijo claramente, yo aquí no soy hombre de sedición, yo soy un hombre de paz. Y todo lo que hago, lo hago con mi conciencia limpia. Dios quiere que nosotros nos quede claro y que nos convirtamos en hombres y mujeres que no lo ofendan, ni tampoco ofendamos a los demás. Mire, esta palabra que fue utilizada por el apóstol, la cual se vislumbra mucho en todas las cartas. En primer término, vemos que se demuestra el dolor que hay en el hombre cuando ha obrado mal. De ahí que vemos la manera como Dios nos exhorta frente a las autoridades, frente a cualquier decisión que se tome, y que no por pendiente al castigo que Dios nos vaya a dar, yo puedo actuar. Simplemente por la obediencia, simplemente por amor a su nombre. Y vemos cómo es posible que la conciencia como tal del hombre, aquella que comúnmente es facultada para que podamos recibir las demandas morales de Dios, porque en cualquier momento sintamos dolor, lo logremos cumplir. ¿Por qué tenemos que esperar que nos pase algo para tomar una decisión? ¿Por qué tenemos que esperar que acontezca algo que es perjudicial para mi salud o para mi vida para poder tomar una determinación? ¿Qué estamos esperando para decirle sí
a todo lo que Cristo ha mencionado en esta bendita palabra? ¿Qué estamos esperando para obedecer? Así sea que usted de pronto no le crea al milagro más extraordinario que están aquí. Yo no sé si usted ha buscado para usted cuál es el milagro que de pronto usted lo llena de incredulidad, porque hay muchos. ¿Qué le dice su conciencia cuando usted está mirando ese milagro? Cuando el que me fascina a mí es uno que es de una hacha que sacaron con un palo de un río en los tiempos antiguos. ¿O usted todavía no cree de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Qué le dice su conciencia sobre eso? Y es que, ¿por qué? Porque hay unas características que yo quiero compartirles a ustedes. Cuando llegamos a Cristo, generalmente llegamos desordenados, con problemas, como todo. Llegamos a este taller del maestro y llegamos, como dicen algunos otros predicadores, a un hospital. Pero tenemos que disciplinar nuestra conciencia. ¿Cuándo disciplinamos nuestra conciencia? Cuando nosotros sabemos quién es Dios. Cuando nosotros sabemos lo que es capaz Dios de hacer. Cuando nosotros entendemos que su brazo no se ha cortado y su oído no ha dejado de percibir nuestras oraciones. Mientras tanto, no estoy disciplinado. Dios es un Dios de disciplina, porque Él dice en su palabra que el que Él ama, Él disciplina. Y hay cosas que no nos va a gustar, muchas. A mí muchas no me gustaron, pero bajé mi cerviz y solamente dije, Espíritu Santo, lo que tú quieras. Así de sencillo. ¿Que nos da duro? Sí, pero tenemos muchas veces que esperar que nuestra cerviz sea inclinada. Mientras yo no sepa quién es Dios, mientras yo no tenga la certeza de lo que Dios puede hacer con mi vida, mientras yo no tenga esa confianza en Dios, nunca voy a disciplinar mi conciencia, porque va a hacer y va a pensar siempre todo lo que ella quiere. Pero también vemos que la conciencia puede llegar a debilitarse, puede volverse anémica, cuando de pronto vemos una palabra o escuchamos y cuando no somos maduros en la fe, podemos pensar cualquier cosa y podemos criticar y podemos ver de pronto cosas que no aceptan en su corazón. Dios es un Dios de cambio, Dios hace renovaciones, Dios hace que nuestra mente se renueve cada día más. Y mientras nosotros estemos en esas condiciones, cualquier situación que acontezca a mi alrededor puede debilitarme en mi fe. Y por consiguiente me contamina. Y me dejo llevar por cualquier circunstancia, filosofías, o cualquier expresión que no vaya de acuerdo. Aquí hay cosas que de pronto se le han escuchado al pastor, pero algunos dirán en su silla, esto no es de Dios. Tenemos que aprender a identificar aquellos aspectos que la conciencia me lleva a debilitarme. Y el único medio que yo necesito para fortalecerla se llama la Biblia. Es el único medio, no hay otro. No son programas de televisión, es la palabra, es la oración que me ayuda a fortalecerme. Así como muchos vamos al parque a correr, así como muchos vamos a un gimnasio, necesitamos fortalecernos espiritualmente. Pero también la conciencia se llega a corromper. ¿Y cómo se corrompe? Cuando tenemos un pensamiento de incrédulo en donde pensamos que nada es puro. Y Dios dice que pensemos ¿qué? En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre. No dejes que la conciencia te corrompa. ¿Ya? A veces nos corrompemos cuando andamos en yugo desigual. Y ojo que el yugo desigual no solamente es para el matrimonio,
Es una palabra que se utiliza para la parte del matrimonio, pero también un yugo desigual es cuando me uno a un incrédulo y le patrocino todas las cosas al incrédulo. Cuando me dejo corromper por las cosas que hay en el mundo, por lo que me gusta el mundo, ese es yugo desigual. Cuando me uno al murmurador, al que critica, ese es un yugo desigual. Y eso me corrompe. Cuando yo me pongo a comparar, es que en la iglesia de fulano hacen esto y en la iglesia del otro tal. Eso lo corrompe. Dios tiene diseños especiales para cada iglesia. Y de lo que Dios me ha dado aquí, yo les tengo que hablar porque es de lo que Dios me ha mostrado. El día que yo note que mi pastor haga algo, él sabe que yo inmediatamente se lo digo. Algo que no vaya con la palabra, porque yo filtro la palabra. Y por lo menos ya tengo casi que como 19 años de estar aquí. Y todavía no he visto una palabra que vaya diferente a lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Así que, amados, no se deje corromper. Coma Biblia, ore, porque es tan fuerte el tema de la corrupción en la palabra y la debilidad que la Biblia nos habla que la conciencia se llega a cauterizar. ¿Y qué es eso de cauterizar? Cuando se llena de mentira, de hipocresía. La cauterización es un método médico para quemar algunas cosas, la carne. Y entonces eso se vuelve tenso, se vuelve duro. Y ustedes saben lo que piensa Dios de un corazón endurecido. Entonces, cuando la conciencia está cauterizada, ahí no llega luz, no hay cosa ni aspecto de la palabra que llegue, sino que todos los pensamientos que usted cree. Y lo más triste es que llegamos a insensibilizarnos. Y fíjese, todo esto tiene que ver con el corazón. Porque dice la palabra que lo cuidemos porque de él mana la vida. Soy consciente de todos los aspectos que me llevan a mí a conocer a Dios. Soy consciente de que si de pronto en mi vida he hecho lo malo, he sido hipócrita, he sido mentiroso. Todo esto nosotros lo encontramos aquí en la palabra. Y es por eso importante que es indispensable que nuestra conciencia sea debidamente enseñada. ¿Y quién la enseña? ¿Quién nos informa? ¿Quién nos guía? El único que puede enseñar a que yo tenga una conciencia es el Espíritu Santo. Ahorita que veo a mi hermano Fabián allá, siempre he escuchado una expresión de algunos abogados y algunos médicos que le llaman objeción de conciencia. Y esa es una palabra que cuando la persona tiene una convicción, hermanos, si me equivoco, cuando la persona tiene una convicción en su interior, él toma una decisión o una determinación. Si se puede hacer o no se puede hacer. Y si esa persona tiene una convicción recia, sea filosófica, cristiana o de cualquier otra, digamos, terminología o concepto, él simplemente se para en la raya y se aplica y se utiliza jurídicamente ese término. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque es la razón de que tomamos los seres humanos para decir lo hago o no le hago. Y hay otros términos que son especiales para eso, pero lo que Dios quiere enseñarnos es que la única relación, la única enseñanza que nosotros tenemos que tener atento para agradarle a Él es que seamos enseñados por el Espíritu Santo. Él es nuestra guía, Él es nuestro mentor. Y aquí es fundamental creer esto, donde hablamos que la fe y la conciencia no pueden nunca estar separados. Ese es un vínculo perfecto.
Así como vemos que el perdón de pecados, el arrepentimiento y la fe del hombre en el Señor nos va a liberar y nos va a dar una conciencia limpia y nos va a liberar del dolor de las diferentes circunstancias. Por eso vemos que la fe es el medio por el cual la conciencia es vivificada o instruida. De lo contrario, como dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que comúnmente nosotros necesitamos, amados. Ya tener una conciencia buena, una conciencia limpia, para actuar frente a los hombres. Porque cuando actuamos de esa manera, no nos están viendo a nosotros, están viendo a Cristo. Y muchos van a querer de lo que usted tiene o de lo que usted brinda. ¿Por qué? Porque es un hombre o una mujer de carácter, de determinación, que toma decisiones conforme a lo que la palabra nos enseña. Eso es vivir de nuevo, eso es nacer de nuevo. Cuando no nos dejamos llevar por cualquier corriente o cualquier circunstancia. Eso equivale a que debemos de tener una fe viva, una fe que me mantenga abierta a toda la información, a toda la influencia que el Espíritu Santo pueda hacer en nuestra vida. Eso va a ser un sello de garantía de una conciencia limpia, de una conciencia buena. La palabra nos exhorta a que lo primero que tenemos que hacer es que cómo limpiamos nuestra conciencia. Y la conciencia es simple. Cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos limpia de pecado con su sangre, nos dice que dejemos las obras muertas. Y las obras muertas son los que llevan a que nuestra conciencia se enfríe, que nuestra conciencia se vuelva raquítica o que no piense de acuerdo a lo que Dios está contemplando en su iglesia. ¿Cuáles son esas obras muertas? La religiosidad, por ejemplo. Cuando nosotros descubrimos y renunciamos a lo oculto y vergonzoso, eso hace parte de obras muertas. Cuando seguimos actuando con astucia, con picardía, cuando vivimos adulterando tanto la palabra como el adulterio personal, eso hace que nuestra conciencia se altere. Porque Dios lo que quiere es ver la manifestación de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos con corazón sincero, acercarnos en plena certidumbre de fe, acercándonos con corazones purificados y obviamente con nuestros cuerpos lavados para que podamos servir al Dios vivo. Hoy Dios nos está preguntando, ¿cómo está mi conciencia frente a mi trabajo, a mi familia, a la iglesia y a todas las personas que están a mi alrededor? ¿Qué están viendo mis vecinos en mí? ¿Qué están viendo mis compañeros de trabajo en mí? ¿Estoy tomando decisiones por complacencia de otros o quiero complacer primeramente a Dios? No me arrugo ni me da temor cuando hago lo malo. Cuando usted llegue a ese estado, usted está en un estado de postración, y permítame decirle que es así. Cuando usted no se inmuta en lo más mínimo, cuando peca, su conciencia está cauterizada. Cuando usted hace lo que le da la gana y no le importa, usted le ha cerrado la puerta a que haya una orientación sobre su vida. Cuando normalmente hacemos lo que nos da la gana y sin importar las decisiones, porque así como vemos que muchos hablan que Dios no existe, ahí tenemos cerrado el corazón, tenemos cerrado nuestro oído y nuestra vista tapada. Y por consiguiente nuestra conciencia está anulada porque estamos dándole prioridad al alma. Y es lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Esta palabra es muy corta y muy sencilla, pero quiero dejarla en ustedes, en su conciencia,
como decía ese programa de radio, este es un llamado a la conciencia de lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Y termino con el Salmo 16. Busque el Salmo 16, versículo 7. Y usted léalo de allá, desde su puesto. Salmo 16, capítulo 16, versículo 7. Cuando lo tenga a la voz de 3, ¿ya lo tienen? 1, 2 y 3. Hasta ahí. La única manera, la única fórmula de tener una conciencia enseñable es teniendo a Jehová en nuestros corazones para que nos aconseje. Es la única. No hay otro motivo, porque el único mediador que fue puesto en la tierra para darnos esto se llama Jesucristo. No busquemos por otro lado, porque la misma conciencia en las noches nos redarguye. Usted no se da cuenta que en las noches y en las madrugadas es que usted a veces no coge el sueño o de pronto se despierta así acelerado y se va a acordar de cosas que hizo en el día o que están pendientes. Y si son cosas malas, más ligero no lo van a dejar dormir. Porque son cosas que está Dios redarguyendo y te dice corrige. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar lo que nos dice nuestra conciencia. Y cuando la conciencia es guiada por Dios, las cosas que va a decir son puras, son buenas. Una conciencia guiada por Dios nunca te va a mandar a hacer lo malo. Siempre te va a aconsejar bien. Porque ese es el papel de Dios en la tierra. Que cada uno de nosotros se conduzca por ese camino que Él creó de salvación y vida eterna. Amén. Y esta noche es la pregunta que usted, ¿cómo está mi conciencia? ¿Tengo una conciencia que honra o una conciencia que deshonra? Eso no me lo respondan a mí. Esta noche puede usted meditar sobre esto. Porque ese salmo, cuando lo conocí, siempre le pregunto, Espíritu Santo, ¿qué me aconsejas en esta noche? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿A quién he ofendido? De pronto puedo decirle dónde le he embarrado. Si me he contaminado con algo. Y va a salir. Porque cuando hay la disposición del corazón, nuestra conciencia nos va a enseñar a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Amadísimo Dios y Padre, toda la honra, toda la gloria es para ti. Hoy venimos, como lo decía hace unos momentos, queremos ser esos odres nuevos que sean llenados por ti, Dios. Y en esta noche, Señor, si nos has hablado con tu palabra, enséñanos a tener una conciencia buena, una conciencia limpia. Sabemos que el único tiempo, el único momento es cuando te buscamos a ti, cuando queremos que nos hables y nos redarguya sobre cosas que hayamos hecho en el día, hasta de cosas que son aspectos hereditarios en nuestras vidas. Señor, necesitamos ponernos a cuenta contigo, porque quiero ser un hombre o una mujer que atienda tus mandamientos, que pueda ser redarguido por ti en todo tiempo. No permitas que mi conciencia se corrompa. No permitas que mi conciencia se cauterice. No permitas que mi conciencia se debilite, sino que todo lo contrario se fortalezca en ti.
que podamos meditar de día y de noche y que podemos pedir que la conciencia nos aconseje en la noche cuando te bendecimos, cuando proclamamos tu grandeza y tu misericordia y cuando dependemos absolutamente de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que va a haber un tiempo de buena conciencia. Declaramos que va a haber un tiempo en donde nosotros podemos aceptar sin restricción tu palabra y podemos aplicarla, Señor, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Señor, nos ponemos a cuentas porque si hemos ofendido, si hemos tenido problemas con nuestros vecinos, con nuestros amigos, Señor, hoy pedimos perdón si nuestra conciencia se ha desviado o hemos hecho lo contrario. Si hemos tenido pensamientos contrarios acerca de ti. Señor, queremos que saques lo oculto y vergonzoso en nuestras vidas, Señor. Porque queremos agradarte en todo y todo lo queremos hacer para tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te bendecimos porque sabemos que tú nos vas a enseñar todos los días y tenemos la disposición para que seamos esos odres llenos de ti, de amor. En el nombre de Jesús, amén.